Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, gracias por permitirme entrar en tu vida. Estamos en el puerto. El puerto es el lugar donde venimos cuando el mar se pone complicado. Es el lugar de refugio de nuestra embarcación. Luego de pasar muchas zozobras con el mar y las olas y el viento, llegamos a puerto y es como estar en casa. Es esa tranquilidad que te transmite, esa seguridad que te transmite estar en tu casa. Y me refiero a esto porque la metáfora del puerto es similar a cuando nosotros en nuestra vida tenemos una cantidad de tormentas alrededor y en algún momento necesitamos ir a un puerto, necesitamos ir a un lugar donde nos sentamos seguros para poder simplemente estar en silencio y reflexionar. Y de eso se trata un poco esta charla, esta reflexión entre amigos que estamos haciendo. Siempre necesitamos un tiempo con nosotros mismos para poder saber cuáles son los rumbos que tenemos que tomar. Muchas veces la respuesta está solo a 15 minutos de silencio. Y es ahí en ese silencio donde escuchamos a nuestro corazón, que mediante la intuición nos dice y nos marca un rumbo para dónde seguir. Amigos, bienvenidos al sentido de la vida. Siempre hablamos que la reflexión es muy importante. Es muy importante hacernos el tiempo, crearnos el tiempo para poder tener las reflexiones. Nuestra vida es muy intensa muchas veces. Y es un poco la metáfora esta que estoy comentando del estar en puerto. Cuando uno ve los marineros en puerto, los ve felices porque saben que están a salvo y están protegidos de todas las cosas que nos pasa en el mar cuando hay olas, viento, tormenta. Y la reflexión tiene mucho que ver con todo esto. Es cuando nosotros entramos en nuestro interior. Esa es la reflexión. Hablaba de la metáfora del puerto, del sentirse en casa, del estar a salvo. Todos tenemos un puerto, todos tenemos un lugar, un sillón, un espacio de la casa, un jardín, donde acudimos cuando necesitamos estar en contacto con nosotros mismos. El puerto es protección, el puerto es silencio, es el estar a solas contigo mismo o contigo mismo. Y eso se trata la reflexión. La reflexión que es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Porque nuestra vida es muy intensa, está muy rodeada de situaciones complejas que nos hacen perder el rumbo muchas veces. Y para eso necesitamos silencio. Y las respuestas, a veces, están solo a 15 minutos de silencio. Es donde escuchamos a nuestro corazón por intermedio de la intuición y ahí nos empezamos a dar cuenta de que hay un rumbo que nos está marcando. Y hacia ahí es donde tenemos que ir. Cuando yo les digo a ustedes la palabra Namaste, que quizás seguro muchos saben lo que significa, hay otras personas que no, se los voy a explicar. Es como
es como una introducción a otro tipo de conversación. Yo puedo hablar mentalmente con otra persona y puedo utilizar mi raciocinio para tratar de comunicarme con otra persona desde la mente. Pero cuando yo digo la palabra Namasté, habilito otro tipo de conexión mucho más profunda, que es la conexión de alma a alma, de corazón a corazón. Namasté es una palabra de un idioma muy antiguo que se llama sánscrito y que significa mi alma saluda y reconoce a tu alma. A partir de ahí la conexión es diferente y las palabras ya no surgen desde la mente, sino que surgen desde el corazón. Y ese es el tipo de comunicación que yo siempre tengo con ustedes. Queridos amigos, queridas amigas, este año es un año muy especial para mí y este mes aún más, porque en este mes he cumplido 60 años de vida, 60 vueltas al sol. He completado 60 vueltas al sol. Y en estos 60 años he aprendido muchas cosas que apenas son mis verdades. Y no intento tratar de imponer las verdades que uno va acumulando en la vida. Simplemente de comentarlas, porque quizás a otras personas también les resuene lo que yo diga. Las verdades que cada uno tenemos son cuando somos capaces de aplicar en nuestra vida ciertas formas de comportamiento y de ser y recibir una respuesta, recibir algo que nos dice a nosotros si lo que hicimos lo hicimos bien o lo hicimos mal. Hay otras personas que toman sus verdades de otras personas. Lamentablemente, las personas que toman las verdades de otras personas no tienen la capacidad de reflexión. Simplemente lo toman como verdadero. Y lo importante en este mundo que vivimos es que cada uno haga su reflexión y en función de las verdades que cree que son reales o que cree que son buenas aplicarlas, las aplique y vea cuál es la respuesta de esas verdades. Si tú aplicas algo, por ejemplo, si tú crees que la ira no te lleva a ningún lado y entiendes que tienes que estar atento para poder darte cuenta cuando esa energía, esa emoción que es la ira, empieza a crecer y eres capaz de dominarla en el momento de que, no sé, se te cruzó un auto que no señalizó o alguien te dijo algo que te molestó. Bueno, cuando tú estás atento en el aquí y en el ahora, entonces eres capaz de darte cuenta cuando esa energía, que es muy poderosa, la ira, se adueña de nosotros y nos lleva hacia lugares que después nos vamos a arrepentir. Siempre nos vamos a arrepentir. La ira nos transforma en víctimas. La ira hace que le demos el poder a otras personas. La ira es una emoción muy complicada que tenemos que estar muy atentos a ella, porque lo primero que hacemos cuando le hablamos mal a otra persona o cuando accionamos mal contra otra persona, lo primero que estamos haciendo, lo estamos haciendo contra nosotros. No nos damos cuenta, pero perdemos esa paz. Perdemos la paz que teníamos en nuestro corazón. Vino alguien que tuvo el poder, que nosotros le dimos el poder, para quitarnos la paz del corazón y a partir de ahí sentirnos mal. Entonces,
¿Por qué tenemos que controlar las energías negativas? Primero por nosotros. Primero necesitamos conservar la paz. Porque esa paz nos ha costado muchas guerras poder conseguirla. Yo sé que no es fácil y yo personalmente no soy una persona que no cometo errores. Cometo muchos errores, como todos. Pero sí es importante tenerlo en cuenta. Hoy, por ejemplo, la ira me quiso sacar y algo me sacó, pero luego empecé a recapacitar y me empecé a dar cuenta justamente de que esa paz que yo tenía, esa alegría de vivir que hoy me había levantado porque estamos cerca de las fiestas, y era arrebatada simplemente por una actitud de una persona que quién sabe por qué la hizo. Entonces, a veces es mejor no defender la verdad de cada uno, sino tener paz en el corazón. A mí no me importa tener razón, lo que me importa es tener paz, y eso vale mucho más que la razón. Cuando uno intenta pelear con otra persona por la razón, no es más ni menos que con sus diferencias una guerra de ideas. Y de una guerra de ideas o de una guerra de misiles, nadie gana. Absolutamente nadie gana. Y en estos 60 años, una de las cosas que he aprendido y que las quiero transmitir a ustedes es que lo más valioso que existe en la vida no son las cosas materiales. Podría juntar todos los tesoros materiales de este mundo y no sería, aún así, no sería capaz de poder comprar un segundo de vida. El tiempo es el tesoro que tenemos todos y que tenemos que guardarlo, tenemos que aprovecharlo, porque día a día se nos va yendo de las manos como arena entre los dedos. Es un tiempo que tenemos en la vida para aprender, un tiempo para interpretar la vida, para entender el sentido que tiene la vida. Y ese sentido para mí es aprender. Y es muy importante aprovechar el tiempo y no quemarlo, como mucha gente hace. Hay cosas que realmente a veces son difíciles de entender, porque el ser humano, con toda su tecnología, lucha por cada día vivir más. Sin embargo, hay muchos momentos de la vida donde no sabemos qué hacer. Entonces, ¿para qué queremos vivir más si no sabemos qué hacer? Tenemos que buscarle el sentido a la vida para poder disfrutar el camino de la vida. Las metas son importantes, pero mucho más importante que la meta, mucho más importante es el camino y aprender a disfrutar del camino. Hay que disfrutar más en el camino y menos en las metas, porque a veces las metas no llegan por diferentes circunstancias, pero sí disfrutamos el camino. Así que, amigos, con esta reflexión, que espero que desde mi corazón a su corazón haya llegado, les mando un inmenso abrazo de luz a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar, muchas gracias por el apoyo. El Sentido de la Vida es una página que ha crecido mucho gracias al que ustedes están del otro lado, gracias a las reflexiones que me han mandado. Siempre aprendo de todas las reflexiones, siempre voy a aprender. Esto es un feedback, yo simplemente soy un faro que puedo guiarlos, pero el trabajo, el camino, la reflexión, eso lo tienen que hacer ustedes.
Yo nunca les digo esto es verdad, porque esa es mi verdad. Y cada uno necesita tener su verdad. Y no necesitas que venga otro y te la diga. Necesitas paz en tu corazón. Necesitas silencio para escuchar la intuición, la intuición es la manera en que nuestra alma se comunica con nosotros, a través de la intuición. Todo lo que necesitas saber en tu vida está en tu gurú interior. No está en bocas de sabios ni en cabezas de ingenieros, que sí cumplen un rol. No estoy hablando mal, digo cuando hablamos de alma a alma. Muchas veces necesitamos saber qué tenemos que hacer. Y en el silencio vamos a encontrar esa respuesta. Así que les deseo para estas fiestas una hermosa Navidad en familia, solos, con amigos, como les sea posible. Intenten ser felices. Intenten ser felices. Y acuérdense en que rico es el que menos precisa y no el que más tiene. Hay una cantidad de cosas hermosas que tenemos en la vida y que no las valoramos y no nos damos cuenta. Solo el hecho de caminar, el hecho de ver, el hecho de ser autosuficiente, el hecho de poder sentir el viento como me pega en la piel, sentir un aroma. Hay una cantidad de cosas que son hermosas, que están ahí y que necesitamos descubrirlas para desear menos cosas materiales. Quizás esté entrando en un momento de la vida donde esas cosas empiezan a tomar un valor muchísimo mayor. El tiempo es lo más grande, lo más valioso que tenemos. Y cada segundo que pasa no vuelve. Y cada segundo que pasa es algo que estamos perdiendo de ese tesoro. Por eso no tenemos que perderlo, tenemos que invertirlo. Invertirlo significa aplicar nuestro tiempo en algo que nos haga crecer, que nos haga evolucionar en conciencia. Cuando tengamos un problema, no tenemos que reaccionar inmediatamente. Podemos pensar, podemos esperar. Nadie nos tiene el derecho de apurarnos. Siempre podemos pensar. Feliz Navidad, próspero año. Espero que estas fiestas nos den la reflexión para poder escuchar a nuestro corazón, escuchar nuestra intuición y seguir el camino que esto nos indica. Gracias por estar ahí. El Sentido de la Vida es una página que ha crecido mucho gracias a ustedes, gracias a las reflexiones. Y yo personalmente lo único que tengo con ustedes es agradecimiento. Hay una cantidad de comunicaciones, de gente hermosa que se comunica conmigo y que me hace crecer mucho. Así que, queridos amigos, muy felices fiestas y si Dios quiere, que el año que viene nos encuentre nuevamente en la reflexión, en esta hermosa reflexión y en este feedback que hacemos con ustedes. Namaste. Gracias y si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Chao.